Hoy, 22 de noviembre, nos vamos a sumergir en la increíble historia de Santa Cecilia. Vamos a conocer su vida, su martirio y, por supuesto, el legado de una de las mártires más fascinantes del cristianismo. Pues sí, cada 22 de noviembre, el calendario de la Iglesia nos invita a recordar a Santa Cecilia. Y su historia, aunque a veces pueda parecer lejana de los primeros siglos del cristianismo, la verdad es que sigue resonando con una fuerza increíble, sobre todo, como muchos ya sabréis, en el mundo de la música. Y es que, a ver, no estamos hablando de una santa cualquiera. Cecilia es una de las mártires de los primerísimos tiempos, de las más veneradas. Su culto es antiquísimo y nos conecta, de forma directa, con la fe de la primera iglesia en Roma. Una fe que se vivía en tiempos de persecución, nada menos. Fijaos si es sólida esta devoción a lo largo de los siglos. Es una de las 7 mujeres mártires, 7, además de la Virgen María, cuyo nombre se menciona en el canon romano, que es la plegaria eucarística central de la misa. Casi nada. Y por si fuera poco, ya en el siglo V se le dedicó una basílica en el Trastevere de Roma, una basílica que, por cierto, todavía hoy podemos visitar. Y claro, su historia se difundió por todo el mundo cristiano gracias a un texto del siglo VI, la famosa Passio, que viene a ser el relato de su martirio. Pero bueno, ¿quién fue realmente esta mujer? La tradición nos la presenta como una joven de una familia patricia de Roma muy importante, con mucho dinero. Sin embargo, en su corazón no había sitio para las ambiciones de este mundo. Ella ya había consagrado su virginidad a Dios. Y aquí es donde empieza el drama y la gran prueba para su fe. Siguiendo las costumbres de la época, claro, sus padres la prometieron en matrimonio con Valeriano, un joven pagano también de buena familia. Imaginaos el conflicto interior. Tener un voto sagrado y, por otro lado, una obligación familiar que parecía ineludible. Y llega el momento clave, la misma noche de bodas. Cecilia se llena de valor y le confiesa a su esposo su consagración a Dios. Y lo hace con unas palabras llenas de fe, de una firmeza increíble. Ninguna mano profana puede tocarme porque un ángel me protege. Si me respetas, él te amará como me ama a mí. La reacción de Valeriano es asombrosa. En lugar de enfadarse o de sentirse engañado, se queda totalmente impresionado por la pureza y la convicción de Cecilia, así que acepta su propuesta y busca al Papa Urbano, que en aquel entonces vivía escondido en las catacumbas, para que le instruyera y le bautizara. Y de esta forma, su matrimonio se transforma en una unión completamente espiritual. Y es que la fe inspira fe. Esta conversión provoca toda una reacción en cadena. Tiburcio, el hermano de Valeriano, también se convierte al cristianismo. Y juntos, los dos hermanos se entregan a una obra de caridad que era peligrosísima en aquella época: enterrar con dignidad los cuerpos de los cristianos martirizados, algo que el prefecto de Roma, un tal Almaquio, había prohibido bajo pena de muerte. Como era de esperar, estas actividades les llevaron al arresto y, finalmente, al martirio. Y poco después, Cecilia también fue detenida. Ante el prefecto, su declaración fue rotunda: un auténtico canto de fe frente a la muerte. Prefiero la muerte antes que renegar de la verdadera religión. Lo que viene ahora es una de las narraciones de martirio más impactantes que existen. Primero intentan asfixiarla en las termas de su propia casa, pero en medio de ese vapor abrasador, la tradición cuenta que ella cantaba gozosa. Como esto no funcionó, la condenaron a ser decapitada, pero el verdugo, después de darle 3 hachazos, no consiguió separarle la cabeza del tronco y, aterrorizado, huyó, dejándola allí herida de muerte. Es increíble, pero Cecilia agonizó durante 3 largos días. 3 días en los que no paró de profesar su fe y de consolar a los cristianos que se acercaban a verla, convirtiendo su propia muerte en un último y poderosísimo testimonio. Y en esos últimos momentos, cuando ya ni siquiera podía hablar, hizo un gesto que ha quedado para la historia. Con los dedos expresó el misterio central de su fe, extendió 3 dedos de una mano y 1 de la otra, para profesar su fe en el Dios uno y trino. Este gesto, junto con la posición de su cuerpo, quedó inmortalizado en esta escultura de Stefano Maderno que es, de verdad, sobrecogedora. Se cuenta que cuando abrieron su tumba en 1599, su cuerpo estaba incorrupto, y el artista juró que la había representado exactamente en la posición en que la encontró. Es una imagen que congela en el mármol un instante de martirio y de eternidad. Muy bien, ahora vamos a pasar a la faceta más conocida de Santa Cecilia. Todos la identificamos como la patrona de la música, de los músicos, pero a ver, ¿de dónde viene exactamente esta conexión? Pues hay principalmente 2 explicaciones. La más tradicional, la más poética, está en la Passio. Allí se cuenta que durante la fiesta de su boda, mientras sonaban los instrumentos musicales, Cecilia cantaba en su corazón solo para el Señor. Era un canto interior de amor a Dios.
La otra teoría es más histórica, más lingüística, y sugiere que todo pudo ser una mala interpretación de una frase en latín. La frase candentibus organis, que se refería al horno al rojo vivo donde intentaron matarla, pudo ser mal interpretada, tomando organis, que podía significar fuelles o herramientas, por el instrumento musical, el órgano. Sea como sea, la cosa es que esta asociación fue evolucionando con el tiempo. En el siglo V tenemos esa mención a su canto interior. Luego, a partir del siglo XV, los artistas empiezan a pintarla y esculpirla con instrumentos, consolidando visualmente esa conexión. Y finalmente, en 1594, el Papa Gregorio XIII la proclama oficialmente patrona de la música y los músicos, haciendo oficial una devoción que ya estaba súper extendida. Pero más allá de la historia, del patronazgo, la figura de Santa Cecilia nos invita a una reflexión un poco más profunda. Su legado es, por encima de todo, un testimonio de una valentía fuera de lo común. La fortaleza de Cecilia no era una fuerza física, era una valentía interior, que nacía de una convicción absoluta, de un amor tan profundo por Cristo que le hizo preferir la muerte antes que traicionar esa relación. Es un ejemplo de integridad radical. Y claro, esto nos interpela directamente hoy. En nuestra vida, aunque no nos enfrentemos al martirio físico, sí que nos encontramos constantemente con situaciones que nos piden renunciar a nuestros valores o diluir nuestras convicciones. ¿Qué nos dice su ejemplo sobre la importancia de ser fieles a aquello en lo que creemos de verdad? Y volviendo a la música, quizás la lección más bonita de todas es la de ese canto interior. Cecilia encontró en su fe una melodía que la sostuvo en medio del peor de los sufrimientos. La pregunta es, ¿cómo podemos, cada uno de nosotros, cultivar esa música interior, esa fuente de paz y de fortaleza que nos sostenga en nuestras propias pruebas? Hay un fragmento de una oración a la santa que resume perfectamente su legado. Es una petición para vivir y morir en la fe, con la fortaleza heroica para defenderla. Ojalá que el ejemplo de Santa Cecilia nos inspire a todos a vivir con más convicción y sobre todo a encontrar nuestra propia música interior. Muchísimas gracias por acompañarnos.